¿Por qué hay personas que enfrentan sus miedos más profundos sin pestañear, mientras tú sigues evitando lo que sabes que debes hacer? ¿Qué tienen ellos que tú no tienes? Te voy a decir algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. No tienen nada que tú no tengas, absolutamente nada. Ese hombre que habla en público sin temblar, que confronta situaciones difíciles sin dudar, que toma decisiones arriesgadas mientras otros se paralizan, siente exactamente el mismo miedo que tú, el mismo nudo en el estómago, la misma voz en su cabeza diciéndole que se detenga, la misma sensación de querer huir. La diferencia no está en lo que sienten, la diferencia está en cómo procesan ese miedo. Y eso, mi amigo, se puede aprender. La mayoría de las personas cree que el valor es la ausencia de miedo, que las personas valientes simplemente no sienten terror, que hay algo en su composición genética, en su personalidad, que los hace inmunes al pánico. Pero eso es una mentira reconfortante que nos contamos para justificar nuestra inacción. La verdad es mucho más poderosa y mucho más accesible. El 2% de personas que domina sus miedos y vence siempre tiene un método, un proceso específico que han aprendido, consciente o inconscientemente, que les permite actuar a pesar del terror. No es magia, no es talento innato, es una tecnología psicológica precisa que funciona siempre, incluso en tus peores momentos. Y hoy vas a aprenderla. En los próximos minutos te voy a revelar los 5 pasos exactos que ese 2% utiliza para transformar el miedo paralizante en combustible para la acción. No voy a darte motivación barata que se evapora en 2 horas. Voy a darte el mapa exacto que los filósofos estoicos descubrieron hace 2000 años y que la psicología moderna ha validado una y otra vez. Y el tercer paso de este método es tan contraintuitivo que cuando lo escuches por primera vez, tu mente va a rechazarlo. Pero es precisamente ese paso el que separa a quien vence de quien se rinde. Lo veremos dentro de poco, porque primero necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza misma del miedo. El miedo no es tu enemigo, nunca lo ha sido. El miedo es información. Es tu sistema nervioso diciéndote que algo importante está en juego, que hay riesgo, que podrías perder algo. Y esa información es valiosa. El problema no es el miedo. El problema es cómo has aprendido a relacionarte con él. Probablemente te enseñaron que el miedo es algo que debes eliminar, suprimir, ignorar, que sentir miedo es ser débil, que las personas fuertes no tiemblan. Pero los estoicos entendieron algo que la mayoría nunca comprenderá. No puedes controlar tus emociones, pero sí puedes controlar tu respuesta a ellas. Séneca lo dijo hace 2000 años. La verdadera coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo, y esa decisión se toma con un método. Los estoicos vivían en un mundo brutal. Marco Aurelio lideraba ejércitos en guerras devastadoras. Epicteto era un esclavo que sufrió tortura física. Séneca enfrentó la muerte ordenada por Nerón. Estos hombres conocían el miedo íntimamente y desarrollaron un sistema para funcionar en sus peores momentos, cuando todo su ser gritaba que huyeran. Ese sistema tiene 5 componentes esenciales. 5 pasos que, cuando los dominas, te convierten en alguien imparable, alguien que los demás observan con una mezcla de respeto y desconcierto, preguntándose cómo puedes mantener la calma y actuar mientras ellos se desmoronan. Empecemos con el primero: reconocer el miedo sin huir. Suena simple, pero la mayoría de las personas nunca hace esto correctamente. Cuando el miedo aparece, inmediatamente hacen una de 2 cosas. O lo niegan completamente, pretendiendo que no existe, inflando el pecho y fingiendo confianza que no sienten, o se fusionan completamente con él, convirtiéndose en el miedo mismo, dejando que esa emoción defina cada pensamiento y cada decisión.
Ambas respuestas son formas de huida. Ambas te quitan poder. El 2% hace algo radicalmente diferente. Observa el miedo como si fuera un espectador. Lo reconoce sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, sin convertirlo en algo sobre su carácter o su valor como persona. Déjame contarte algo personal. Hace años estaba en una reunión crucial con personas que podían cambiar la trayectoria de mi carrera. Había una pregunta que necesitaba hacer, una pregunta directa, desafiante, que podía hacerme ver brillante o podía hacerme ver como un idiota arrogante. Sentí ese miedo visceral subiendo por mi pecho, mi corazón acelerado, mis manos comenzando a sudar, y mi instinto inmediato fue callarme, dejar pasar el momento. Pero en lugar de eso, hice algo diferente. Observé el miedo. Literalmente pensé, hay miedo presente. Mi cuerpo está activado. Esto significa que algo importante está en juego. No intenté convencerme de que no tenía miedo. No me juzgué por sentirlo. Simplemente lo reconocí como un dato. Y entonces, con el miedo todavía presente, con mis manos todavía sudando, hice la pregunta. El miedo no desapareció, pero dejó de controlarme. Imagina que estás a punto de tener una conversación difícil, tal vez con tu jefe, tal vez con tu pareja, tal vez con alguien que te ha faltado al respeto y necesitas establecer límites. Sientes ese peso en el pecho, esa voz que te dice que es mejor dejarlo pasar, que no vale la pena el conflicto, que podrías perder algo importante. En lugar de huir de esa sensación o de convencerte de que no existe, solo obsérvala. Nota dónde la sientes en tu cuerpo. Nota los pensamientos que genera. Y date cuenta de algo crucial. Tú no eres el miedo. Tú eres quien está observando el miedo. Hay una distancia ahí, un espacio. Y en ese espacio vive tu poder de elección. Esto es lo que los estoicos llamaban observación sin identificación. Epicteto enseñaba a sus estudiantes que hay cosas bajo nuestro control y cosas fuera de nuestro control. Tus emociones no están bajo tu control, aparecen automáticamente. Pero tu respuesta a ellas, eso sí está completamente bajo tu control. Cuando reconoces el miedo sin huir, sin juzgarte, sin intentar suprimirlo, algo cambia fundamentalmente en tu sistema nervioso. El miedo pierde su poder paralizante. Sigue estando ahí, pero ya no te define, ya no te controla. Te conviertes en alguien que puede actuar con miedo presente. Y esa, mi amigo, es la diferencia entre el 2% y todos los demás. Pero reconocer el miedo es solo el primer escalón, porque tu mente, astuta como es, seguirá creando escenarios terroríficos, seguirá pintando imágenes de todo lo que podría salir mal, de todas las formas en que podrías fallar, ser humillado, perder lo que tienes. Y aquí es donde los estoicos descubrieron algo brillante, algo que suena completamente contradictorio, pero que funciona de manera devastadoramente efectiva. El segundo paso, visualizar deliberadamente el peor escenario posible. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, la premeditación de males. Y es exactamente lo opuesto a lo que la cultura del pensamiento positivo te dice que hagas. No se trata de afirmaciones. No se trata de visualizar el éxito. Se trata de sentarte con el peor resultado posible y mirarlo directamente a los ojos hasta que pierda su poder sobre ti. Porque el miedo más paralizante no viene del peligro real, viene de la incertidumbre. Tu mente llena esa incertidumbre con monstruos, con catástrofes imaginarias, con finales apocalípticos que probablemente nunca ocurrirán. Y mientras esos monstruos vivan en las sombras de tu imaginación, tendrán poder absoluto sobre ti. Hace algunos años, enfrenté una de las decisiones más aterrorizantes de mi vida. Tenía que dejar una carrera estable, predecible, segura, para perseguir algo incierto,
algo que podía funcionar brillantemente o podía dejarme en la ruina. El miedo era tan intenso que me paralizaba. No podía pensar con claridad. Cada vez que intentaba analizar la situación, mi mente se llenaba de pánico difuso, de ansiedad sin forma específica. Entonces apliqué premeditatio malorum. Me senté en silencio y me obligué a visualizar detalladamente el peor escenario posible. No vagamente, sino con detalles específicos. Imaginé perder todo mi dinero. Imaginé tener que volver con mis padres. Imaginé la humillación de admitir el fracaso ante todos los que dudaban. Imaginé la vergüenza, la pérdida, el dolor, y algo extraordinario sucedió. Mientras visualizaba todo esto con honestidad brutal, mi mente comenzó a hacer preguntas prácticas. Bien, si eso sucede, ¿qué harías? Y me di cuenta de que tenía respuestas. Tendría que buscar trabajo otra vez, viviría con menos, reconstruiría desde cero, sería doloroso, sería humillante, pero sobreviviría. Y entonces el miedo perdió como 80% de su poder, porque ya no era un monstruo indefinido en las sombras, era un desafío concreto para el cual tenía un plan. La incertidumbre se convirtió en un problema con soluciones, y los problemas con soluciones no paralizan, solo requieren trabajo. Imagina que hay algo que has estado evitando, una conversación difícil, una decisión arriesgada, un cambio necesario. Has estado posponiendo porque algo malo podría pasar. Bien, vamos a llevarlo hasta el final. Siéntate ahora mismo. Cierra los ojos por un momento y visualiza específicamente qué es ese algo malo, no lo que podría salir un poco mal, el peor escenario absoluto, la catástrofe total. Píntalo con detalles. Siente la incomodidad de esa imagen y entonces pregúntate, si esto sucediera, ¿qué haría? No podría recuperarme, sino, ¿qué haría específicamente? Cuando respondes esa pregunta con honestidad, el miedo se transforma. De una fuerza paralizante se convierte en información procesable. De un demonio invisible se convierte en un desafío visible. Séneca lo expresó perfectamente cuando dijo, sufre más en la imaginación que en la realidad. El 90% de lo que temes nunca sucederá, y el 10% que sí sucede rara vez es tan devastador como tu mente lo pintó. Pero mientras lo dejes en las sombras, mientras evites mirarlo directamente, ese miedo imaginario controlará cada decisión que tomes. Premeditatio malorum no es pesimismo, es realismo estratégico. Es quitarle al miedo su poder favorito, la ambigüedad. Cuando el peor escenario está claro y tienes un plan para él, te vuelves imparable. Porque ya no hay nada que te sorprenda, ya nada puede paralizarte. Has mirado al abismo y has decidido que incluso si caes en él, encontrarás la manera de salir. Ahora que ya desarmaste el poder irracional del miedo, llega el momento más crítico. El paso que mencioné al inicio, ese que tu mente va a querer rechazar inmediatamente. El tercer componente del método que el 2% domina. Respira hondo, porque esto cambia todo. Esto es lo que separa a quienes vencen siempre de quienes se quedan atrapados en preparación eterna. Actúas antes de sentirte preparado. Lee eso de nuevo. Actúas antes de sentirte preparado. No cuando tengas confianza. No cuando hayas estudiado más. No cuando las condiciones sean perfectas. No cuando tu ansiedad desaparezca. Actúas precisamente cuando todavía sientes el terror en tu pecho, cuando tu mente grita que esperes un poco más, cuando cada fibra de tu ser te dice que no estás listo, porque aquí está la verdad que nadie te dice. Nunca te sentirás completamente listo. Nunca. La confianza no es un prerequisito para la acción. La confianza es el resultado de la acción. La acción repetida crea confianza, no al revés. El 98% de las personas opera bajo una creencia fatal.
Cuando me sienta más confiado, entonces actuaré. Esperan sentir esa certeza interna antes de moverse. Y mientras esperan, observan cómo personas menos preparadas, menos calificadas, menos listas, toman las oportunidades que ellos dejaron pasar. ¿Por qué? Porque esas personas entienden algo fundamental. El momento perfecto no existe. La preparación perfecta no existe. Lo único que existe es este momento, ahora mismo, con todas sus imperfecciones. Y o actúas en este momento imperfecto, o pasas tu vida esperando uno perfecto que nunca llegará. Déjame contarte la historia más importante que voy a compartir contigo hoy. Durante meses, casi un año, había algo que sabía que tenía que hacer, algo aterrador, algo que requería poner mi reputación en juego, arriesgar relaciones importantes, exponerme a crítica pública. Esperé sentirme listo, estudié más, busqué más información, perfeccioné mi preparación. Y cada día que pasaba, el miedo crecía, porque cuanto más tiempo esperaba, más importante se volvía en mi mente, más monstruoso se volvía el desafío. Un día, sin que nada hubiera cambiado, sin sentir ninguna confianza adicional, sin tener ninguna razón lógica para hacerlo justo en ese momento, simplemente actué. No porque me sintiera preparado, actué porque me di cuenta de que nunca me sentiría preparado. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente terminara de protestar. ¿Sabes qué sucedió? El terror estaba completamente presente mientras actuaba. Mis manos temblaban. Mi voz no era tan firme como hubiera querido. Cometí errores que no habría cometido si hubiera practicado más. Pero algo extraordinario ocurrió. Con cada segundo de acción, a pesar del miedo, sentí algo crecer dentro de mí. No era confianza todavía, era algo más primordial. Era el conocimiento visceral de que puedo actuar con miedo presente, que el miedo no tiene que desaparecer para que yo me mueva. Y ese conocimiento cambió todo. Porque una vez que sabes, en tu cuerpo, no solo en tu mente, que puedes moverte con terror en tu pecho, nada vuelve a poder detenerte de la misma manera. Imagina que hay algo que has estado posponiendo, algo importante, esa conversación, esa decisión, ese riesgo. Has estado diciéndote que lo harás cuando esté más preparado. Imagina que tienes que hacerlo ahora mismo, no mañana, no la próxima semana, ahora, sin más preparación, sin más investigación, sin esperar a que la ansiedad disminuya. Siente ese terror en tu pecho mientras imaginas moverte de todas formas, tu mente gritando, «¡Espera! ¡No estoy listo!» y tu cuerpo moviéndose de todos modos. Eso es lo que el 2% hace diferente. No esperan sentir coraje. Actúan sin coraje, y el coraje aparece durante la acción, no antes de ella. La acción genera confianza. El movimiento crea momentum. La decisión de actuar a pesar del terror construye un tipo diferente de fortaleza, una que no se basa en sentir certeza, sino en moverse sin ella. Marco Aurelio escribió algo profundo en sus meditaciones. Dijo, «Lo que no es bueno para la colmena, no puede ser bueno para la abeja». Estaba hablando del deber de actuar cuando la acción es necesaria, sin importar cómo nos sintamos al respecto. Como emperador, enfrentaba decisiones todos los días donde no había opción perfecta, donde cada camino tenía riesgo, donde el miedo era justificado. Y aprendió que esperar sentirse cómodo con esas decisiones era una forma de cobardía disfrazada de prudencia. La prudencia evalúa el riesgo rápidamente. La cobardía espera indefinidamente, esperando que el riesgo desaparezca. Nunca desaparece, solo crece en tu imaginación mientras esperas. Aquí está el cambio mental más importante que puedes hacer. Deja de intentar eliminar el miedo antes de actuar. Acepta que el miedo va a estar presente y actúa de todas formas. Haz de la acción algo independiente de cómo te sientes. Siento terror y voy a hacerlo.
No, voy a hacerlo cuando el terror disminuya. Esa pequeña diferencia en cómo piensas sobre la relación entre emoción y acción cambia absolutamente todo, porque libera tu capacidad de moverte de la prisión, de esperar el estado emocional correcto. Los estados emocionales son efímeros, cambian constantemente. Si condicionas tu acción a sentir el estado correcto, serás un esclavo de tus emociones por el resto de tu vida. Pero si aprendes a moverte independientemente de lo que sientes, te vuelves libre, imparable. Parte de ese 2% que vence siempre. Ya actuaste antes de sentirte listo. Sentiste ese poder de moverte a pesar del terror. Pero hay algo que multiplica esto exponencialmente. Algo que convierte un acto aislado de coraje en un compromiso del cual no puedes escapar. Algo que los estoicos y los samuráis entendían a la perfección. El cuarto paso, comprometerte públicamente. Cuando declaras tu intención públicamente, cuando le dices a otros lo que vas a hacer antes de sentirte capaz de hacerlo, activas uno de los mecanismos psicológicos más poderosos que existen. El miedo al juicio se convierte en tu aliado. Suena contradictorio, pero quédate conmigo. Toda tu vida has visto el miedo al juicio de otros como algo negativo, como algo que te limita. Pero el 2% aprendió a usar ese miedo como combustible. Cuando te comprometes públicamente, la vergüenza potencial de no cumplir tu palabra se vuelve más grande que el miedo de intentar. Y eso te fuerza a actuar. Esto no es manipulación barata, es ingeniería psicológica. Nuestro cerebro está programado para mantener consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Está programado para proteger nuestra reputación ante la tribu. Estos son mecanismos evolutivos profundos. Cuando declaras algo públicamente, activas estos mecanismos. De repente no es solo tu batalla privada contra el miedo, es tu palabra la que está en juego, tu integridad, tu reputación ante personas que respetas, y ese peso adicional, paradójicamente, te da fuerza, porque ahora retroceder es más doloroso que avanzar. Hace un tiempo tenía un objetivo que me aterraba profundamente, algo ambicioso, algo que podía fallar espectacularmente. Mi instinto era trabajar en silencio, intentar lograrlo en privado y solo anunciarlo cuando estuviera hecho. Así, si fallaba, nadie lo sabría, pero hice lo opuesto, antes de sentirme siquiera cerca de estar listo, antes de tener confianza alguna en que podría lograrlo. Lo declaré públicamente. Le dije a las personas que más respeto exactamente lo que iba a hacer. Y sentí ese peso inmediatamente. Ese peso delicioso y aterrador de haber puesto mi palabra ahí afuera. Ahora había testigos. Ahora retroceder tendría un costo visible. ¿Sabes qué hizo ese compromiso público? Me forzó a levantarme en los días donde no tenía motivación. Me forzó a continuar cuando las cosas se pusieron difíciles y mi instinto era rendirme. Porque cada vez que consideraba abandonar, recordaba las caras de las personas a quienes había dicho, voy a hacer esto. Y la idea de tener que admitir, no pude, me rendí, era más insoportable que el dolor de continuar. El miedo al juicio, que antes me paralizaba, ahora me empujaba hacia adelante. Transformé un enemigo en un aliado. Imagina que anuncias tu objetivo a las 5 personas que más respetas. No vagamente, específicamente, voy a hacer X antes de Y fecha. Siente ese peso, esa presión. Ahora hay testigos, ahora tu palabra está comprometida. Siente cómo ese compromiso cambia la ecuación. Antes podías negociar contigo mismo en privado. Tal vez lo intente mañana. Tal vez espere un poco más. Pero ahora hay ojos observando. Hay expectativas. Hay una promesa que cumplir. Y ese compromiso público se convierte en una fuerza que te empuja cuando tu propia motivación falla. Te convierte en alguien que cumple su palabra incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Epicteto enseñaba algo poderoso sobre esto. Decía, primero,
Decide quién quieres ser. Después, haz lo que tienes que hacer. El compromiso público es decidir quién quieres ser de manera irrevocable. Es declarar una identidad antes de encarnarla completamente. Y esa declaración crea una tensión psicológica que solo se resuelve actuando de acuerdo a esa identidad. No es fingir, es aspirar públicamente y luego crecer hasta convertirte en esa aspiración. Esto funciona porque quema los puentes detrás de ti. Ya no tienes la opción cómoda de retirarte en silencio. Ya no puedes abandonar sin que nadie lo note. El compromiso público elimina la ruta de escape fácil. Y cuando no hay ruta de escape fácil, tu cerebro deja de buscarla y empieza a buscar rutas hacia adelante. Toda esa energía que gastabas considerando si deberías hacerlo o no, ahora se redirige a cómo hacerlo. El compromiso público transforma la pregunta de «debería» a «cómo». Y esa es la pregunta que las personas que vencen siempre se hacen. Pero aquí viene la advertencia importante. No declares algo que no tienes intención genuina de intentar. El compromiso público no es magia. No te hará hacer algo que realmente no quieres hacer. Pero si hay algo que quieres hacer, algo que sabes que debes hacer, pero el miedo te está deteniendo, entonces el compromiso público es el arma más poderosa en tu arsenal. Convierte el miedo al juicio de un obstáculo en un motor, de algo que te paraliza en algo que te propulsa. Y cuando aprendes a usar ese mecanismo conscientemente, te vuelves alguien cuya palabra es ley, alguien que dice y hace, alguien en quien otros pueden confiar porque tú mismo te has comprometido públicamente a ser confiable. Con el compromiso público ya no hay vuelta atrás, ya tienes testigos esperando, ya pusiste tu palabra en juego, pero queda un ingrediente final, el que determina si esto se convierte en un estilo de vida o solo en un momento aislado de coraje. El quinto paso, celebrar cada acto de coraje, independientemente del resultado. Este es el error que el 98% comete y que destruye su capacidad de desarrollar coraje a largo plazo. Solo se recompensan cuando obtienen el resultado externo que deseaban. Enfrentaron el miedo, actuaron valientemente, pero el resultado no fue perfecto. Entonces se castigan, se dicen, no fue suficiente o fallé de todos modos. Y entrenan a su cerebro para asociar actos de coraje con dolor, con insuficiencia, con fracaso. Entonces, la próxima vez que necesiten ser valientes, su cerebro recordará, la última vez que hice esto me sentí terrible, y la resistencia será aún mayor. El 2% hace algo radicalmente diferente. Celebran el acto de enfrentar el miedo, completamente independiente del resultado, porque entienden algo profundo. Tú controlas tu acción, no controlas el resultado. Puedes actuar con máximo coraje y el resultado puede no ser el que esperabas. Hay 1000 variables fuera de tu control que influyen en el resultado, pero el acto de moverte contra tu miedo, eso está completamente bajo tu control. Y si solo te recompensas por resultados, condicionas tu valor propio a cosas que no controlas. Pero si te recompensas por actos de coraje, construyes una identidad inquebrantable. Una que dice, soy alguien que enfrenta, soy alguien que actúa, sin importar qué. Hubo un periodo en mi vida donde tomé una serie de decisiones valientes. Enfrenté situaciones que me aterraban. Actué a pesar de mi terror. Y externamente, todas fracasaron, una tras otra. El resultado que buscaba no se materializó. Y mi primera reacción fue devastarme. Todo ese coraje fue inútil. Debí haberme quedado quieto. Pero entonces, algo cambió en mi perspectiva. Me di cuenta de que en cada una de esas situaciones había sido la mejor versión de mí mismo. Había actuado de acuerdo a mis valores. Había enfrentado el miedo directamente. El resultado no dependía solo de mí. Había factores externos, timing, suerte, variables que nunca podría controlar.
Pero mi acción, mi decisión de enfrentar a pesar del terror, eso fue completamente mío. Y empecé a celebrar eso. Cada vez que actuaba con miedo presente, sin importar el resultado, me daba crédito por ese acto. Hoy fui valiente. Hoy actué de acuerdo a quien quiero ser. No soy gané, o soy logré el resultado perfecto. Solo hoy fui valiente. Y algo extraordinario empezó a suceder. Cada acto de coraje se volvió más fácil. No porque el miedo disminuyera, sino porque mi cerebro aprendió que actuar con miedo presente era recompensado. Construí un sistema interno de refuerzo que no dependía de validación externa ni de resultados perfectos. Construí momentum imparable porque cada acto de coraje me daba combustible para el siguiente, sin importar qué más sucediera. Imagina que tomas esa acción aterradora que has estado posponiendo. La tomas hoy, das ese paso, y el resultado no es perfecto. La conversación no sale como esperabas. La decisión tiene consecuencias mixtas. El riesgo no paga exactamente como planeabas. En ese momento tienes una elección crucial. Puedes enfocarte en el resultado imperfecto y castigarte por fallar. O puedes reconocer algo más importante. Actuaste contra tu naturaleza de huida. Enfrentaste algo que te aterraba. Moviste tu vida hacia adelante a pesar del miedo. Ese acto, ese momento de decidir actuar a pesar del terror, ese es tu triunfo real. Celebra eso. Siéntete genuinamente orgulloso de eso. No del resultado, del acto. Porque el acto es tuyo. El resultado es del universo. Marco Aurelio lo expresó perfectamente cuando escribió: nuestra recompensa está en haber actuado de acuerdo con nuestra naturaleza, no en haber ganado, no en haber obtenido el resultado perfecto, en haber actuado de acuerdo con nuestros valores, con nuestro mejor juicio, con coraje. Esa es la recompensa que nunca nadie puede quitarte. Los resultados externos son efímeros. Ganas hoy, pierdes mañana. Pero el carácter que construyes al actuar repetidamente con coraje, eso es permanente. Eso se acumula. Eso te transforma en alguien fundamentalmente diferente. Cuando celebras cada acto de coraje independientemente del resultado, construyes lo que los psicólogos llaman locus de control interno. Tu sentido de valor, tu identidad, tu autoestima están basados en cosas que realmente controlas, no en variables externas. Te vuelves alguien que no puede ser quebrado por fracasos externos. Porque tu definición de éxito no es obtuve lo que quería. Tu definición de éxito es actué como la persona que quiero ser. Y esa persona puede actuar con coraje una y otra vez, sin importar cuántas veces los resultados externos no sean perfectos, porque cada acto de coraje es en sí mismo una victoria. Cada momento donde eliges enfrentar en lugar de huir es una transformación. Esto no es positividad tóxica, no es todo es maravilloso sin importar qué. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que hay dos juegos sucediendo simultáneamente. Está el juego externo de resultados, donde a veces ganas y a veces pierdes, y donde muchas variables están fuera de tu control. Y está el juego interno de carácter, donde cada decisión de actuar con coraje es una victoria acumulativa. El 98% solo juega el juego externo y se desmorona cuando los resultados no son perfectos. El 2% juega ambos juegos, pero mide su progreso por el juego interno. Y por eso son imparables. Porque incluso cuando pierden externamente, siguen ganando internamente. Siguen construyendo, siguen creciendo, siguen convirtiéndose en versiones más valientes de sí mismos. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que acabamos de explorar juntos, me doy cuenta de que te acabo de entregar algo que la mayoría de las personas nunca aprenderá. Un método preciso que transforma la relación fundamental que tienes con el miedo. No es eliminar el miedo, es dominar tu respuesta al miedo.
es convertirte en alguien que actúa a pesar del terror, no alguien que espera a que el terror desaparezca. Está aquella verdad sobre reconocer el miedo sin huir, observándolo como espectador en lugar de fusionarte con él o negarlo. Luego vimos cómo la premeditación del peor escenario, esa técnica estoica antigua, desarma el poder paralizante de la incertidumbre al convertir monstruos imaginarios en problemas con soluciones. Después descubrimos que actuar antes de sentirte preparado es el paso contraintuitivo que separa a quien vence de quien espera eternamente, porque la confianza es resultado de la acción, no prerequisito. También aprendiste que el compromiso público transforma el miedo al juicio en combustible que te empuja hacia adelante cuando tu propia motivación falla. Y finalmente, que celebrar cada acto de coraje independiente del resultado construye una identidad inquebrantable basada en lo que controlas, no en variables externas. Si aplicas estos 5 pasos con disciplina, con honestidad brutal contigo mismo, con compromiso genuino, notarás algo que cambiará el resto de tu vida. Las personas a tu alrededor empezarán a mirarte diferente. No podrán explicar exactamente qué cambió, pero percibirán algo, una solidez, una calma en situaciones que desmoronan a otros, una capacidad de actuar cuando otros se paralizan, y tú sentirás algo internamente que nunca habías experimentado antes, una sensación de ser dueño de ti mismo, de no estar a merced de tus miedos, de poder mirar cualquier desafío y pensar, no puedo hacerlo, sino, ¿cómo lo haré? Ese cambio de pregunta es la señal de que has cruzado al otro lado, al 2% que enfrenta y vence siempre. En tu vida diaria verás la transformación en momentos pequeños primero. Esa conversación incómoda que antes evitabas, ahora la tienes sin drama interno. Esa decisión que antes posponías por semanas, ahora la tomas en minutos. Ese riesgo que antes te paralizaba con análisis infinito, ahora lo evalúas rápidamente y actúas. Y cada uno de esos momentos construye sobre el anterior, porque cada vez que actúas con miedo presente, programas tu sistema nervioso para entender que el miedo no es una señal de stop, es solo información. Y tú decides qué hacer con esa información. Esa es la verdadera invencibilidad, no la ausencia de miedo, la capacidad de moverte con miedo presente. Porque el miedo nunca desaparece completamente. Los desafíos siempre crecen. Cuando dominas un nivel, la vida te presenta el siguiente. Y ese siguiente nivel traerá sus propios miedos. Pero la diferencia es que ahora tienes un método, un proceso claro, 5 pasos que funcionan sin importar qué tipo de miedo enfrentes. Ya no estás perdido preguntándote cómo hacen otros. Ahora eres uno de esos otros, parte del 2% que ha aprendido el secreto que la mayoría nunca descubre. El miedo es inevitable, pero la parálisis es opcional. Los filósofos estoicos que desarrollaron este sistema vivieron hace 2000 años. Pero su sabiduría es tan relevante hoy como entonces, porque la naturaleza humana no cambia. El miedo no ha evolucionado. Los mecanismos psicológicos son los mismos, y las soluciones que funcionaron para Marco Aurelio en el campo de batalla, para Epicteto en la esclavitud, para Séneca enfrentando la muerte ordenada por un tirano, esas soluciones funcionan para ti ahora, en tus batallas modernas. El contexto cambia, los principios permanecen, y cuando aprendes a aplicar estos principios, te conectas con algo más grande que tú, con una tradición de personas que decidieron vivir con coraje, sin importar el costo, y te conviertes en parte de esa tradición. Marco Aurelio escribió algo en sus momentos más oscuros que resume todo lo que hemos explorado hoy. Dijo: puedes resistir todo si tu mente está en el lugar correcto. No dijo que puedes eliminar todo desafío. No prometió que la vida será fácil. Dijo que puedes resistir todo
cualquier miedo, cualquier desafío, cualquier dolor, si tu mente está en el lugar correcto. Y estos 5 pasos son precisamente cómo colocas tu mente en el lugar correcto, cómo la entrenas para observar sin identificarse, para desarmar la incertidumbre, para actuar sin confianza previa, para usar el compromiso como combustible, para celebrar el acto sobre el resultado. Esa es la tecnología mental que te convierte en imparable. Si este video te ayudó a entender cómo el 2% enfrenta sus miedos y vence siempre, dale like para que más personas puedan encontrarlo. El ancla de la razón te enseña a dominar tu mente y tus emociones, para que vivas con propósito y control total sobre ti mismo. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que te convierta en alguien imparable. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 5 pasos vas a aplicar primero? Y si quieres comprometerte públicamente ahora mismo, deja aquí la frase: yo soy parte del 2% que enfrenta sus miedos. Me encantará leerte y ser testigo de tu compromiso.